Bien, estamos de regreso. Por favor, tome nota porque en este momento hablamos de salud pública y sobre todo lo que tiene que ver con los menores de edad. Para ello, quiero darle la bienvenida al doctor Mario Zum. Está con nosotros hoy aquí en TN23. Doctor Mario, bienvenido. Es del programa de enfermedades transmitidas por vectores del Ministerio de Salud. Sí, por alimentos y agua. Sí, mucho gusto. Doctor, bienvenido. Hay que hablar definitivamente de enfermedades parasitarias. ¿De qué depende que aumente ese tipo de enfermedades, por ejemplo? Sí, entre los factores que condicionan, por ejemplo, el contagio de estos parásitos intestinales es, por ejemplo, el consumo de alimentos o agua contaminadas, pero especialmente por los, por decirlo así, los parásitos, por ejemplo, contaminan. Y, por ejemplo, por decirlo así, no sé si puedo mencionar la palabra de huevos o los... Sí, por supuesto. Entonces, esos, al salir de la persona que está infectada, puede, por ejemplo, contaminar el agua o los alimentos. Y estas, a su vez, cuando, por ejemplo, el agua que queda contaminada y puede ser, por ejemplo, que se use para el riego de algunas plantas o algo así, y si la persona no lava bien las frutas, verduras, entonces tiene el riesgo de contraer los parásitos. Es decir, que depende de nosotros, de nuestro nivel de higiene, doctor. Sí, los factores, sí, depende, como usted mencionaba, depende de nosotros, ya que, por ejemplo, las personas tienen en sus manos la prevención de estas enfermedades, por ejemplo, el lavado de manos, por ejemplo, el lavado de las frutas y verduras, su desinfección, el consumo de agua, especialmente que la hierba o la clora, para que así se van a prevenir estas enfermedades. En época de pandemia, por ejemplo, estábamos con lavarnos las manos cada vez que tocábamos cualquier cosa, pero lamentablemente se ha ido perdiendo y sobre todo cuando hablamos de los niños. Viene, por ejemplo, el inicio de clases en el sector público. ¿Aumenta la cantidad de niños que pueden padecer esta enfermedad justamente en esa época? Bueno, a lo largo del año todos corremos riesgos. Hay que mencionar de que, por ejemplo, las enfermedades parasitarias, por ejemplo, las poblaciones de mayor riesgo están entre los niños menores de 5 años o las personas mayores de 65 o las mujeres también en edad reproductiva, o las que están embarazadas. Usted mencionaba de que, por ejemplo, de la población escolar. Sí, esta población, por ejemplo, corre también son afectados. Entonces, una de las estrategias que usa el Ministerio de Salud Pública es, por ejemplo, el dar el tratamiento de forma preventiva y para reducir la carga parasitaria de estos, por ejemplo, de los gelmitos. Se viene justamente ya una campaña que va a iniciar después de que inicie el ciclo escolar en el sector público. Sí, como mencionaba el Ministerio de Salud Pública, coordinadamente con el Ministerio de Educación, coordinan actividades a través de su personal de salud, de las direcciones departamentales de redes integradas de los servicios de salud, en las cuales coordinadamente y con la población escolar y con el apoyo también de los padres y responsables y la comunidad educativa, se realizan las actividades de desparasitación. ¿Es exactamente gotero? ¿Es tomado? No, en este caso para las poblaciones meta es, por ejemplo, de niños y niñas y adolescentes de 6 a 14 años que asisten a los establecimientos públicos y privados, también municipales y por cooperativa. ¿Qué beneficio reciben los menores de edad al tener ese desparasitante? Bueno, entre los beneficios hay que mencionar primeramente que los parásitos se alimentan o compiten por los nutrientes que a veces las personas en sus alimentos compiten, ya sea por la vitamina A. También en algunos casos estos parásitos también pueden provocar anemia o pueden provocar también enfermedades. En el caso de los escolares, va a ayudar a su rendimiento escolar, a reducir también la deserción escolar, también porque una persona que está infectada también, por ejemplo, va a estar desganada, no va a tener ánimo. Entonces esto también va a ayudar a que... Doctor, no necesariamente el niño se va a enfermar del estómago si está infectado. En algunos casos hay parásitos que hay personas que están asintomáticas, ¿no? O sea, que no van a presentar síntomas o signos, y ahora si los hay, como le mencionaba, puede haber anemia, desgano, también, por ejemplo, falta de ganancia de peso,
Entonces, o puede haber también desnutrición, porque eso es lo que hacen los parásitos que viven del huésped. En este caso serían de las personas. ¿No hay posibilidad de que se infecte de niño a niño, de persona a persona? No, el contagio es fecal oral. En decir el fecal oral es de que, por ejemplo, la persona que está infectada con los parásitos, al momento de fecar al aire libre, entonces va, por ejemplo, los huevos del parásito van a estar contaminados, está en el suelo y ahí se van a, por ejemplo, a un periodo. Ya después, por ejemplo, contaminan el suelo, el agua, algo así, y la persona viene y que no tiene, por ejemplo, las que... Ahí la importancia de que, por ejemplo, evitar el contacto con el suelo, de no andar descalzos, porque eso es un riesgo, el cual, por ejemplo, la persona, si no se lava las manos, si tuvo contacto con los animales o con el suelo, después va a ingerir los alimentos y ahí se va a contraer los parásitos. Doctor Zum, si un niño ya está infectado, ¿cómo sabemos que está infectado, además de los síntomas? ¿Existe alguna prueba para saber, prueba de sangre o algo que determine qué parásito es el que está infectado? Sí, es importante también que las personas acudan a los servicios de salud más cercanos a la hora de que, por ejemplo, en algunos casos puede presentar diarrea, en otros casos náuseas, vómitos, en algunos otros casos también, por ejemplo, en los niños a veces hay crecimiento a nivel del estomaguito, que se ven panzoncitos, como decía la abuelita. Y entonces eso también, algunos de esos síntomas. Y también ya sea por que a veces es visible los parásitos, por ejemplo, las lombrices, los áscares, esos a veces hay personas que los expulsan. Entonces a veces, por ejemplo, pueden verse a simple vista. En algunos casos es importante hacer un examen de heces. Correcto. Doctor, le quiero preguntar algo más. Hay lugares recónditos en nuestro país donde cuesta mucho llegar, no se puede llegar en vehículo. Si un niño está infectado y no recibiera la atención, algo como esto podría llegar incluso a provocar la muerte de una persona. Sí, a ver, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, si tuviera diarrea y si no se compensara, por ejemplo, esa pérdida de líquidos que va a estar perdiendo la persona, puede morir por deshidratación. Ahora, en el otro caso también de una persona también con anemia o puede también provocar desnutrición, también son causas de esas enfermedades. Entonces, sí es importante que las personas acudan a los servicios de salud más cercanos. Doctor, ya para finalizar, recomendaciones básicas para nuestros televidentes, están en sintonía en este momento de TN23 para evitar esto y, por supuesto, acudir a esta jornada que va a ser a nivel nacional. Sí, lo importante es de que, primeramente a los padres y responsables de que, por ejemplo, en las actividades que firmen el consentimiento de autorizando que sus niños y niñas y adolescentes reciban el tratamiento. Ahora para la población es importante también el lavado de manos con agua y jabón, ya sea después de ir al baño, antes de, por ejemplo, de preparar o manipular los alimentos o de consumirlos. Es importante también el consumo de agua apta para consumo humano. Ahora sí, por ejemplo, también es importante que hierva el agua y también que, por ejemplo, o que sea agua clorada o purificada y que escoja los alimentos que se vean frescos y que también no se vean y si están así con tierra, que los lave bien, que los desinfecte bien, y especialmente las frutas o verduras y las que se consumen con cáscara. Por supuesto. El lavado de manos, el lavado de todos los alimentos es vital definitivamente. Doctor Zum, gracias de nuevo por estar con nosotros. A usted, amigo televidente, ya escuchaba entonces, se vienen jornadas de vacunación para desparasitar a menores de edad. Esto será a nivel nacional y por supuesto va a ser de niños desde 6 hasta los 14 años.